Bien, allí estaba el canciller venezolano anunciando cómo serán los funerales. Todos los presidentes, Pedro, ya preparados, seguramente algunos viajando. Se decía que quizás mismo Cristina Kirchner viaje durante esta madrugada para acompañar este momento al pueblo venezolano. Hablábamos antes de lo que sucedió hasta ahora en Venezuela, de este proceso de cambio, de revolución a cargo de Chávez. Y esto tuvo un contexto internacional, vos decías, justamente de mucho acoso, de mucha hostigación al gobierno. ¿Es de esperar que estén ahora ahí agazapados para ir contra Venezuela? ¿Es hacer futurología? No, no es hacer futurología, es parte del presente. Desde que Chávez asume y comienza a gobernar, y claramente se ve que hay una ruptura con la historia del pasado. Recordemos que él jura y dice, juro por esta moribunda constitución. Ahí ya se nota que es diferente claramente, y además recordemos que él aparece en un escenario de descomposición de los dos partidos tradicionales, esto que yo antes mencionaba, que tuvieron grandes ingresos del petróleo y sin embargo lo dilapidaron o se lo quedaron entre algunas pocas familias o los más poderosos. Hubo una y otra vez intento de estabilización, está el golpe de Estado del 2002, después la oposición que no participa de las elecciones porque piensa que la va a deslegitimar y que va a haber una gran presión internacional sobre Chávez para que él dé un paso al costado o para que pierda legitimidad internacional. No lo logra, todo lo contrario, se refuerza su poder a nivel interno. Después deciden participar de las elecciones, pierden, ganan un solo referéndum, tienen serios problemas para recolocarse frente a esta realidad. Paralelamente, Estados Unidos trabaja para derrocar ese gobierno, por cualquier vía. Se da cuenta que fracasa la vía del golpe de Estado en el 2002, que la oposición no está preparada, no lo puede hacer, y que Chávez tiene un gran apoyo popular y trabaja desde las sombras. Perdón, Pedro, Chávez intenta al principio de su gobierno un acercamiento a Estados Unidos, ¿cierto? Él dice que es Estados Unidos quien rompe la relación, quien de alguna manera lo traiciona. Yo no recuerdo cuál es el punto de inflexión exacto. Lo que pasa es que lo del golpe fue muy importante porque los golpistas recibieron claramente un apoyo de los Estados Unidos. A través de las declaraciones de los voceros, estaba George Bush en ese momento como presidente, los editoriales de los principales diarios, el New York Times, el Washington Post, que abiertamente celebraron el golpe de Estado. Entonces él se da cuenta que ahí no hay mucho para lograr apoyo y que el apoyo lo tiene que lograr también en otros lugares. Y además se pone a estudiar con gente específicamente qué es lo que se hace desde Estados Unidos para derrocarlo. Y se descubren muchos documentos, algunos de los voceros del Departamento de Estado aparecen públicamente diciendo que hay que trabajar con la oposición, fortalecerla. Vos fíjate que incluso el mensaje del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, de hoy, por lo menos como fue reproducido por el diario El Universal de Caracas hace horas nada más, no expresa ningún tipo de condolencias. Dice el apoyo al pueblo de Venezuela. O sea, claramente distanciándose, porque en gran parte de los medios de comunicación, de los políticos, del ámbito político de Estados Unidos, se considera que Chávez es un dictador o que Chávez era un dictador. Por lo tanto, hay que trabajar para socavar ese gobierno. O sea, si vos pensás que enfrente tenés un dictador, lo que tenés que hacer es derrocarlo. Y se trabaja para derrocarlo. Y efectivamente lo hacían y lo siguen haciendo. Fíjate que este fin de semana el propio Maduro denunció reuniones de Enrique Capriles, la principal figura de la oposición, con representantes de los Estados Unidos justamente para socavar su gobierno. Y Chávez tuvo, sin lugar a dudas, un lugar protagónico en este cambio de América Latina, pero él particularmente, además, tenía una actitud hacia el exterior muy, digamos, muy importante de difusión de lo que era su intención en América Latina. No se quedó con cambiar Venezuela y quedarse en América Latina, sino que salió a recorrer el mundo y a decir qué era lo que estaba pasando. Es lo que decía Filmus antes. Chávez tiene un pensamiento estratégico, tenía un pensamiento estratégico, hay que acostumbrarse a hablar en pasado, por supuesto, pero tenía un pensamiento estratégico. Esto es, no miraba solamente de acá a 2 años, miraba a largo plazo. Entendía que había que reincorporar a Cuba a América Latina, entiende lo que puede, esto es parte de un proceso, por supuesto, no es que él ya tenía todo calculado, es parte de un proceso de
también reacomodamiento ante los otros gobiernos progresistas en la región, que hay que fortalecer la región del sur, que hay que llevar adelante políticas económicas hacia otros países más pequeños, marginados, por eso la iniciativa de Petrocaribe, lanza proyectos estratégicos para América del Sur. Algunos podrán decir que son fantasiosos, habrá que ver si se concretan o no, como por ejemplo líneas férreas que unan toda la región. Entonces entiende que hay que armar un bloque muy fuerte desde el sur. Tiene claramente lo que se denomina en estos últimos años una mirada desde el sur, lo que es esta relación sur-sur, casi como concepto, no pasa solo por lo geográfico, pero que en gran parte es lo geográfico. Los países del sur, nos relacionamos con países del sur de iguales, no venimos a imponer nada, no somos países coloniales. Entonces, si le damos petróleo a un país, no es para sojuzgarlos ni extraer esos recursos naturales y llevárnoslos a la metrópoli como pasaba con las potencias coloniales. Él arma Petrocaribe como una parte de sintonizar políticamente también con esos países. Por eso ayuda también en el terremoto en Haití. Comienza a tejer otros lazos y vos fíjate que nosotros hoy estamos hablando de Chávez y de Venezuela, un país que, salvo te diría, para un grupo de exiliados argentinos durante la dictadura o los que nos dedicamos a estudiar mucho América Latina, era un país que no estaba en el horizonte suramericano, no estaba en el horizonte de la mayoría de los argentinos Venezuela. Había mucho más relación con Uruguay, con Brasil, con Paraguay en cierta medida, migración, Bolivia y Chile. Pero Venezuela era como algo que pertenecía al Caribe, al norte. Efectivamente los venezolanos más pudientes viajaban mucho a Miami. El famoso DM2, que se conoció respecto de los argentinos que viajaban en la época del 1 a 1 a Miami o en la época de la dictadura, lo hacen también los venezolanos. De hecho, hoy hay una colectividad de venezolanos muy fuerte en Miami. En su momento iban para comprar y traer todo, iban a las grandes tiendas y traían todo lo que podían, además están muy cerca, son 2 horas de vuelo aproximadamente, y hoy en día muchos se exiliaron, autoexilio, porque no soportan vivir con Chávez. Bueno, ahora Chávez no está más, veremos qué es lo que sucede, pero ahora vamos a hablar de eso también, Pedro, porque todo indicaría que si hay elecciones y si Maduro se postula, las va a ganar. Pero de eso vamos a hablar en unos minutos.